Hola a todos, soy María Pilar, y hoy les voy a contar una historia que he guardado en mi corazón por muchísimos años. Es algo pesado, sí, pero creo que hablar de ello puede ayudar a alguien que esté pasando por algo similar. Me cuentan en los comentarios desde qué ciudad me están escuchando. Es tan bonito saber hasta dónde llega mi voz y que están aquí conmigo para escuchar esta historia. Mis queridos, no es solo mía, es un reflejo de la vida, de cómo las cosas más inocentes pueden volverse oscuras sin que uno se dé cuenta. Prepárense, porque lo que les voy a revelar hoy cambiará por completo la forma en que ven la confianza y la fe. ¿Están listos para descubrir la verdad que me persiguió por décadas? Quédense hasta el final, porque lo que viene después de esta introducción les dejará sin aliento. Pero antes de sumergirnos en este viaje, si esta historia les toca el alma, les pido de corazón que se suscriban al canal, le den un me gusta a este video, dejen un comentario con sus reflexiones y lo compartan con alguien que necesite escuchar un mensaje de fortaleza. Su apoyo significa el mundo para esta ancianita, y me ayuda a seguir compartiendo estas memorias que, créanme, valen la pena ser escuchadas. Nací en un lugar sencillo, en el interior de un pueblo sin nombre, en una casita con piso de tierra, batida que mi madre siempre mantenía impecable, arreglada con un cariño que se sentía en cada rincón. Mi padre trabajaba en el campo todo el día, llegaba tarde y cansado, y mi madre cosía para ayudar en casa. El dinero era escaso, pero el amor y la fe nos sobraban. En nuestro hogar, la iglesia evangélica lo era todo. Cada domingo, bien temprano, mi madre me despertaba para ir al culto. Ella decía que teníamos que agradecer a Dios por todo lo que teníamos, aunque fuera solo un plato de frijoles y un techo para cobijarnos. Yo iba feliz. Me encantaba el sonido de los himnos que cantábamos, el aroma de las flores que llevábamos para adornar el altar y ver a la gente abrazándose y sonriendo. Era simple, pero especial. La iglesia era un galpón de madera con bancos viejos, pero para los niños como yo, parecía un castillo. Tenía un púlpito en el centro donde el pastor Ricardo predicaba, y yo me quedaba mirándolo, creyendo que hablaba con Dios de verdad. El pastor Ricardo era el líder de la iglesia, un hombre tranquilo con voz fuerte y un porte sereno. Tenía el cabello canoso, la barba bien arreglada y una forma de hablar que hacía que todos se quedaran en silencio para escucharlo. Todos lo querían. Mi madre les decía a sus amigas que él era un regalo de Dios para nuestra comunidad. Siempre hablaba de él como un hombre santo que nos traía la palabra de Dios. Yo, con mis 10 años, creía cada palabra que predicaba desde el púlpito, pensando que era un ángel enviado del cielo. Al final del culto, siempre saludaba a todos, en la puerta, estrechando manos y sonriendo. Mi madre decía que era un ejemplo a seguir, y yo estaba de acuerdo, llena de admiración. Mi vida transcurría entre la escuela, los juegos con mi amiga Sofía en la plaza y los cultos. En la escuela, me gustaban las clases de la profesora Ana, quien decía que yo era lista y leía muy bien. Después de clase, jugaba con Sofía al pilla-pilla y al escondite. Corríamos hasta cansarnos, reíamos a carcajadas y nos olvidábamos de las cosas difíciles de la vida. A veces, iba al patio de casa a recoger mangos maduros que caían al suelo, los chupaba hasta mancharme toda la cara y era feliz con esas pequeñas cosas simples. Pero el culto del domingo era el mejor día de la semana para mí. Me ponía mi vestido más bonito, ese que mi madre cosía con tanto cariño, e iba de la mano con ella, cantando himnos por el camino. Mi madre siempre me enseñaba a respetar a los mayores y a ayudar en la iglesia, porque decía que eso era bueno para el alma. Un día, me dijo que podía empezar a ayudar más, arreglando las sillas, llevando flores al altar, esas cosas. Fui toda animada, sintiendo que era hermoso estar cerca de Dios y ayudar a la iglesia que mi familia tanto amaba. Llevaba un puñado de flores que recogía en el campo, margaritas y unas rositas silvestres,
y las ponía en un viejo jarrón que había allí. Quedaba bonito y me sentía importante, como si Dios me estuviera viendo de verdad. ¿Se imaginan la inocencia de una niña que solo quería agradar? Ahí es donde la historia empieza a tomar un giro inesperado. Un domingo, mientras yo arreglaba las flores, el pastor Ricardo pasó a mi lado y se detuvo. Llevaba la Biblia en la mano, como siempre, y me miró con esa sonrisa suya. Con una voz suave, me dijo: «Ay, María Pilar, ¿qué esmero tienes? Dios lo está viendo todo y te va a bendecir mucho». Yo sonreí, llena de orgullo, sintiendo el rostro caliente de tanta felicidad. Me quedé toda boba, creyendo que había hecho algo muy especial. Cuando llegué a casa, se lo conté a mi madre y ella se puso muy contenta, diciendo que yo estaba en el camino correcto, que ayudar en la iglesia era bueno para nuestra familia. Mi padre, que estaba sentado en el porche, escuchó y dijo que yo era una niña obediente, que Dios siempre me cuidaría. Yo seguía yendo a los cultos todas las semanas, y a veces incluso entre semana, cuando había reuniones de oración. A mi madre le gustaba que fuera, decía que era bueno para mi alma, y yo iba feliz, cantando los himnos que me sabía de memoria. El pastor Ricardo siempre me saludaba, me preguntaba cómo me iba en la escuela, si obedecía a mis padres. Yo respondía, toda animada, contándole que me iba bien en las clases y que ayudaba a mi madre. Él sonreía y decía que yo era una niña de Dios, que tenía un futuro hermoso por delante. ¡Qué ingenua era! No podía imaginar lo feo que se volvería todo. En aquella época, yo no sabía lo que era desconfiar. En nuestro pequeño pueblo, todos se conocían y confiábamos en quienes estaban cerca. El pastor era como un padre para la comunidad, alguien a quien mirábamos con respeto y admiración. Mi madre decía que era un hombre de Dios, y yo creía que eso significaba que nunca haría nada malo. Yo era solo una niña de 10 años, llena de sueños y fe, sin saber que el mundo podía ser más oscuro de lo que imaginaba, pero eso lo descubriría después, y esta historia les mostrará cómo todo cambió en mi vida. Mi historia apenas está empezando a ponerse difícil, pero les prometí contarlo todo, porque quizás esto ayude a alguien por ahí. Después de aquel día en que el pastor Ricardo me elogió por arreglar las flores, mi vida en la iglesia comenzó a cambiar. El pastor empezó a llamarme más a menudo. Me pedía que fuera no solo los domingos o a las reuniones de oración, sino también entre semana, cuando la iglesia estaba casi vacía, con ese silencio que hoy me da escalofríos solo de recordarlo. Mi madre lo encontraba todo hermoso. Les contaba a las vecinas que yo estaba siendo guiada por un hombre de Dios. Decía que el pastor Ricardo hablaba bien de mí, que yo tenía una forma especial de ayudar. Mi padre, que llegaba del campo con el cuerpo adolorido, escuchaba y decía que era bueno verme en el camino correcto. Yo me sentía orgullosa, creyendo que estaba haciendo algo importante para mi familia y para Dios. Pero ahora veo que ellos tampoco sabían lo que realmente estaba sucediendo. ¿Qué secretos se escondían detrás de esa aparente bondad? La respuesta, mis queridos, los dejará helados. No se vayan, porque lo peor está por venir. El pastor Ricardo tenía una forma de hablar que calmaba a todo el mundo. Se acercaba a mí con la Biblia en la mano, sonreía con esos ojos serenos y decía cosas que me llenaban de felicidad. Me decía que yo era una niña de Dios, que Él me había dado un corazón puro. Yo le creía, sonreía y le agradecía, sintiendo el rostro caliente de tanta alegría. A veces, me pedía que me quedara después del culto para conversar. Decía que quería saber más de mi vida, cómo me iba en la escuela, si obedecía a mis padres. Yo le contaba todo, feliz de la vida, creyendo que le importaba, pero hoy sé que me estaba conociendo mejor, preparándome para lo que quería hacer. Una tarde, mi madre me mandó a llevarle un pastel de elote que había hecho de regalo para el pastor.
Fui corriendo con el pastel envuelto en un paño y llamé a la puerta de la pequeña habitación que estaba al fondo de la iglesia. Él abrió la puerta, todo sonriente, y me dijo que la iglesia se alegraba más cuando yo estaba allí, que le gustaba mucho mi compañía, que yo era una bendición. En ese momento, mi corazón se llenó de orgullo y le agradecí, avergonzada. Me invitó a entrar, se sentó en la silla y empezó a conversar conmigo, preguntándome de la escuela, de mis padres, de mis juegos. Yo le respondía todo, sintiendo que era un buen momento, como si fuera un tío cariñoso, pero hoy veo que esa forma de ser suya era una máscara, una forma de ganarse mi confianza. ¿Se imaginan la inocencia de una niña frente a tanta manipulación? Lo que van a escuchar a continuación es aún más perturbador. Hubo veces en que sentí algo extraño en el pecho, una opresión que no sabía explicar. Un día, mientras yo arreglaba los pequeños libros de himnos en el banco, él se quedó mirándome un rato sin decir nada. Después, se acercó y me dijo que me estaba convirtiendo en una señorita muy bonita, que pronto los muchachos se fijarían en mí. Yo sonreí, avergonzada, sin entender bien lo que quería decir. Sentí el rostro arder y bajé la cabeza, moviendo los himnos para disimular. Él rió suavemente y dijo que era bueno que fuera tímida, que a Dios le gustaban las niñas así. Cuando llegué a casa, se lo conté a mi madre y ella se rió, diciendo que el pastor solo estaba bromeando, que yo todavía era una niña. Oiga, sé que ese comentario no era inocente, pero en aquel entonces no podía entenderlo. El pastor Ricardo empezó a darme tareas más importantes. Me pedía que me quedara cerca del altar mientras él predicaba, que le llevara la Biblia al púlpito, que le ayudara a arreglar las cosas para la reunión de oración. Yo hacía todo con esmero, creyendo que estaba agradando a Dios. Mi madre se ponía muy feliz. Les contaba a sus amigas que el pastor me llamaba mi niña dedicada. Mi padre escuchaba y decía que yo estaba siendo una bendición para la iglesia. Me sentía importante, como si fuera una ayudante especial del pastor, y eso me llenaba de orgullo. Pero ahora veo que me estaba atrayendo más cerca de él, dejándome cómoda para hacer lo que él quería. ¿Alguna vez han sentido que algo no está bien, pero no pueden explicarlo? Ese sentimiento, mis queridos, es una alarma que a veces ignoramos. Y yo la ignoré. Hubo un día en que sentí esa opresión más fuerte. Estaba limpiando las sillas y él se acercó por detrás, muy despacio. Me puso la mano en el hombro y me dijo que yo era diferente a las otras niñas, que Dios me había elegido para algo grande. Yo le agradecí, pero sentí un nudo en el estómago, como si algo no estuviera bien. Me apretó el hombro suavemente y se quedó quieto, mirándome de una manera que no entendía. Después, me soltó y me dijo que continuara lo que estaba haciendo, que Dios me estaba viendo. Salí de allí con el corazón acelerado, sin saber por qué me sentía así. Hoy sé que ese toque y esa mirada eran el comienzo de algo muy malo. Cuando llegué a casa, mi madre me preguntó cómo había sido mi día. Le conté que el pastor dijo que yo era elegida por Dios y ella se puso muy animada, diciendo que era una bendición, pero no le conté de la opresión que sentí, porque pensé que era una tontería mía. Mi madre siempre decía que tenía que confiar en el pastor, que era un hombre de Dios, así que guardé ese sentimiento para mí. Por la noche, me acosté en la cama y me quedé pensando en lo que me dijo. Intenté rezar, pidiéndole a Dios que me mostrara si todo estaba bien, pero el sueño llegó antes de tener una respuesta. Ahora, mirando hacia atrás, veo que ese momento fue el comienzo de un camino oscuro que no sabía que estaba siguiendo. Fuera de la iglesia, mi vida seguía, como antes. Iba a la escuela con Sofía, jugaba en la plaza por la tarde, ayudaba a mi madre a lavar la ropa y a coser. Pero la iglesia se estaba volviendo la mayor parte de mi día, y el pastor Ricardo siempre estaba cerca, llamándome, elogiándome, mirándome de una manera que no sabía explicar.
Yo seguía yendo feliz por ayudar, pero esa opresión en el estómago se estaba haciendo más fuerte, como una nube que no veía, pero sentía acercarse. Hoy sé que no era cosa de mi cabeza, y lo que vino después solo lo prueba. ¿Quieren saber qué pasó después? La verdad es más impactante de lo que imaginan. Sigan conmigo, porque la historia apenas se pone interesante. El tiempo pasaba y la incomodidad que sentía con el pastor Ricardo se hacía cada vez más pesada, pero yo aún no sabía qué hacer con ese sentimiento. Las palabras de Sofía, diciéndome que estuviera atenta, se me quedaban en la cabeza, pero yo intentaba apartarlas, pensando que ella estaba exagerando. Mi madre seguía mandándome a la iglesia, y yo iba, pero ya no con la misma alegría. Una tarde, después de la escuela, mi madre me pidió que le llevara un paño bordado que había hecho para que el pastor lo usara en el altar. Fui con el paño envuelto, llamando a la puerta de la pequeña habitación al fondo de la iglesia. Él abrió la puerta con su sonrisa de siempre y me dijo que me estaba volviendo una señorita muy bonita, que mi cabello brillaba y que parecía una flor. Yo sonreí, avergonzada, sentí el rostro caliente y le agradecí, pero algo en su voz me inquietó. Tomó el paño, me dio las gracias y me dijo que entrara un momento, que quería hablar conmigo. Entré, pero me quedé cerca de la puerta, con una opresión en el pecho que no sabía explicar. Él se sentó en la silla y empezó a decirme que yo era muy especial, que Dios me había elegido para ser un ejemplo para los otros niños, y que debía confiar en Él porque Él sabía lo que era mejor para mí. Yo asentí con la cabeza, pensando que era solo otro consejo, pero hoy veo que me estaba envolviendo con esas palabras, haciéndome creer que todo lo que hacía era voluntad de Dios. Antes de que me fuera, me pasó la mano por el cabello suavemente, y me dijo que estaba creciendo rápido, que pronto sería una mujer de verdad. Salí de allí con el corazón acelerado, sintiendo un escalofrío que no entendía. Cuando llegué a casa, mi madre me preguntó cómo me había ido. Le conté que el pastor dijo que yo era especial y ella sonrió, diciendo que era una bendición escuchar eso, pero no le conté cómo lo dijo ni el toque en mi cabello, porque pensé que mi madre se reiría de mí, diciendo que era una tontería. Por la noche, me acosté en la cama y me quedé pensando en eso. Intenté rezar para que Dios me mostrara si todo estaba bien, pero el sueño no llegaba fácilmente. Hoy sé que esa incomodidad era una advertencia, pero en aquel entonces yo era solo una niña y no podía entender lo que estaba pasando. ¿Se dan cuenta de cómo la manipulación puede disfrazarse de bondad? Lo que viene ahora es el punto de no retorno. Al día siguiente, en la escuela, estaba jugando con Sofía a la hora del recreo. Estábamos corriendo en la plaza, riendo a carcajadas, y por un momento me olvidé de esa opresión en el pecho. Pero luego, mientras descansábamos sentadas en un banco, le conté lo que el pastor me había dicho, que me estaba volviendo bonita y que pronto sería una señorita. Sofía dejó de sonreír al instante, frunció el ceño y me miró seria. Dijo que le parecía extraño que un pastor dijera esas cosas, que no le parecía correcto. Me dijo que tenía que estar atenta, porque a veces los adultos no eran tan buenos como parecían. Yo me reí, diciendo que ella estaba equivocada, que el pastor Ricardo era un hombre de Dios en quien todos confiaban, pero las palabras de Sofía se quedaron en mi cabeza. De camino a casa, me quedé pensando si ella podría tener razón. ¿Sería que el pastor estaba siendo realmente extraño? No quería creerlo, porque mi madre decía que era un hombre santo y mi padre siempre decía que era un ejemplo para la comunidad, pero esa forma suya de mirarme, de decir cosas que no entendía bien, estaba empezando a incomodarme. Cuando llegué a casa, mi madre estaba cosiendo un vestido para la fiesta de la iglesia y me preguntó si estaba animada. Le respondí que sí, pero mi voz salió baja y ella no se dio cuenta de que tenía la cabeza llena de pensamientos. Ese domingo en la iglesia,
el pastor predicó sobre la obediencia, diciendo que los niños debían escuchar a los mayores porque Dios hablaba a través de ellos. Yo estaba sentada en los primeros bancos, como a él le gustaba que me quedara, y sentí que me miraba mientras hablaba. Después del culto, me llamó para ayudar a arreglar el altar para la próxima reunión. Fui, pero esta vez estaba más callada, con un peso en el pecho. Él lo notó y me preguntó si todo estaba bien. Le dije que sí, que solo estaba cansada, pero hoy sé que me estaba poniendo a prueba, viendo hasta dónde llegaba mi confianza en él. Mientras arreglaba las flores, me miró de nuevo y luego me dijo que estaba muy bonita con el vestido que mi madre me hizo, que parecía una princesa de Dios. Le agradecí, pero sentí el rostro arder de vergüenza y esa opresión en el estómago volvió más fuerte. Se acercó, me pasó la mano por el hombro y me dijo que nunca debía contarle a nadie lo que hablábamos, porque era un secreto entre él, yo y Dios. Yo asentí con la cabeza, sin entender bien, pero sintiendo que algo andaba mal. Cuando salí de la iglesia, corrí a casa con el corazón latiéndome rápido y ni siquiera le conté a mi madre lo que me dijo. Por la noche, en la mesa, mi padre preguntó cómo había sido el culto. Le conté que el pastor predicó sobre la obediencia y él dijo que siempre debía escuchar lo que el pastor decía porque él sabía lo que era mejor. Mi madre estuvo de acuerdo, diciendo que yo tenía suerte de tener un hombre de Dios guiándome. Yo sonreí, pero por dentro estaba confundida. Las palabras de Sofía no salían de mi cabeza, y ese toque en el hombro, esa petición de secreto, me estaban dejando con un miedo que no sabía explicar. Hoy veo que esas fueron las primeras señales de algo muy malo, pero en aquel entonces, no podía entender lo que se avecinaba. ¿Qué harían ustedes si se encontraran en una situación así, sin saber en quién confiar? La próxima parte revelará el verdadero horror de esta historia. No se la pierdan. Los días pasaban y la incomodidad que sentía con el pastor Ricardo se hacía cada vez más pesada, pero yo aún no sabía qué hacer con ese sentimiento. Las palabras de Sofía, diciéndome que estuviera atenta, se me quedaban en la cabeza, pero yo intentaba apartarlas, pensando que ella estaba exagerando. Mi madre seguía mandándome a la iglesia, y yo iba, pero ya no con la misma alegría. Esa nube que sentía acercarse, esa que me daba escalofríos, finalmente se cernió sobre mí. No entraré en detalles escabrosos, porque hay heridas que es mejor no reabrir por completo, pero basta decir que la confianza que deposité en el pastor Ricardo fue traicionada de la manera más cruel e inimaginable. Aquel secreto entre él, yo y Dios se convirtió en una pesadilla que me persiguió por años, un peso que cargué en silencio, sintiendo la vergüenza y la culpa de algo que no era mi responsabilidad. Mi inocencia se rompió en 1000 pedazos, y el mundo que conocía, lleno de fe y bondad, se tiñó de una oscuridad que nunca creí posible. ¿Cómo una niña de 10 años puede procesar tal traición? Esa es la pregunta que me hice por mucho tiempo, y la respuesta me llevó a un camino de dolor y, eventualmente, de resiliencia. Prepárense, porque esta parte de la historia es la más difícil de contar, pero también la más importante para entender mi viaje. Después de aquello, la iglesia, que antes era mi refugio, se convirtió en un lugar de tormento. Cada vez que veía al pastor Ricardo, el estómago se me revolvía y el miedo me paralizaba. Intenté alejarme, inventar excusas para no ir, pero mi madre, con su fe inquebrantable en él, no lo permitía. Es por tu bien, María Pilar. Es el camino de Dios, me decía, y yo, una niña asustada y confundida, no tenía la fuerza ni las palabras para explicar lo que me estaba pasando. Me sentía atrapada, sola con mi secreto, con un dolor que me quemaba por dentro. Las noches se volvieron largas, llenas de insomnio y lágrimas silenciosas. Dejé de jugar con Sofía, me aislé de mis amigos, y mi sonrisa, antes tan fácil, se desvaneció. Mis padres notaron mi cambio,
mi tristeza, pero lo atribuían a la adolescencia, a que me estaba volviendo más seria. Nunca imaginaron la verdadera razón de mi sufrimiento. Viví con ese peso por años, fingiendo que todo estaba bien, construyendo muros alrededor de mi corazón para protegerme de un mundo que de repente se había vuelto peligroso. La fe que antes me llenaba de alegría, ahora me generaba un conflicto interno, una lucha entre lo que me habían enseñado y lo que había vivido. ¿Cómo podía Dios permitir algo así? Esa pregunta me atormentó por mucho tiempo, pero, como la vida misma, incluso en la oscuridad más profunda, siempre hay una pequeña luz que busca abrirse paso, y esa luz, mis queridos, fue la esperanza de encontrar mi propia verdad, mi propia paz. La historia aún no termina, y lo que viene es la prueba de que la fuerza interior puede superar cualquier adversidad. Con el tiempo, la vida me llevó lejos de aquel pueblo y de aquella iglesia. Me casé, tuve hijos, y construí una nueva vida, pero la sombra de lo vivido en mi infancia siempre me acompañó. Aprendí a vivir con ello, a disimular el dolor, a sonreír aunque por dentro sintiera un vacío, pero la verdadera resolución, la paz que tanto anhelaba, solo llegó muchos años después, cuando ya era una mujer mayor, con canas en el cabello y arrugas en el rostro que contaban historias de una vida plena, a pesar de las cicatrices. Fue entonces cuando entendí que el perdón, no para el pastor Ricardo, sino para mí misma, era el único camino hacia la libertad. Perdonarme por haber sido una niña ingenua, por no haber podido defenderme, por haber guardado un secreto que no era mío, y al hacerlo, sentí como un peso enorme se desprendía de mi alma. Comencé a hablar de ello, primero con mi esposo, luego con mis hijos, y finalmente, con un terapeuta, y cada vez que compartía mi historia, un pedacito de la oscuridad se disipaba, dejando entrar la luz. Descubrí que no estaba sola, que muchas personas habían pasado por experiencias similares, y que al compartir mi verdad, podía ayudar a otros a encontrar su propia voz. Mi vida no se definió por aquel incidente, sino por la fuerza que encontré para superarlo. Hoy, a mis 78 años, miro hacia atrás y veo a aquella niña asustada, y le sonrío. Le digo que lo logró, que sobrevivió, y que su historia, aunque dolorosa, se convirtió en un testimonio de resiliencia. ¿Creen que es posible sanar heridas tan profundas? La respuesta está en el poder de la verdad y el perdón, y mi historia es la prueba viviente de ello. Pero aún hay más, mis queridos, porque la vida siempre nos sorprende. No se pierdan el final de esta increíble jornada. Así que aquí estoy, mis queridos, a mis 78 años, compartiendo con ustedes una parte de mi vida que me enseñó la lección más valiosa: la verdad siempre encuentra su camino, y la resiliencia es el motor que nos impulsa a seguir adelante, incluso cuando el mundo parece desmoronarse. No importa la edad que tengan, no importa lo que hayan vivido, siempre hay una oportunidad para sanar, para perdonar y para encontrar la paz. Mi historia es la prueba de que, aunque las heridas del pasado dejen cicatrices, no definen quiénes somos. Lo que nos define es cómo nos levantamos, cómo aprendemos y cómo usamos nuestras experiencias para iluminar el camino de otros. Si mi voz, si mi historia, ha tocado su corazón, si les ha dado un poquito de esperanza o les ha hecho reflexionar, entonces mi propósito se ha cumplido. Ahora, mis queridos, antes de despedirme, tengo un último favor que pedirles, de esta ancianita que los quiere mucho. Si llegaron hasta aquí, si esta historia les conmovió, por favor, no se vayan sin dejar su huella. Suscríbanse a este canal para que más historias como la mía puedan llegar a quienes las necesitan. Denle un buen me gusta a este video, porque cada pulgar arriba es un abrazo para mi alma. Y lo más importante, déjenme un comentario aquí abajo. Cuéntenme, ¿qué parte de mi viaje les impactó más? ¿Alguna vez se sintieron solos o incomprendidos? ¿Qué les enseñó mi historia sobre la confianza y el perdón?
Sus palabras son mi mayor tesoro, y me encantaría leer sus reflexiones. Y si conocen a alguien que necesite escuchar este mensaje de fortaleza, compártanlo, corran la voz, porque juntos podemos hacer que estas memorias inspiren a muchos más. Gracias por escuchar a esta abuela, que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima historia.